Hola, buenas tardes. Soy el doctor Juan Manuel Calleja Castillo, presidente de MEVASC, y en esta ocasión voy a hablar con ustedes un tema de suma importancia y de mucha relevancia: vasculitis primarias del sistema nervioso central. Empiezo con un caso. Este es un paciente femenino, joven, en la década de los 20, que había iniciado una semana antes su padecimiento actual con una cefalea intensa y continua y con ciertas alteraciones visuales. Se le hizo una resonancia magnética contrastada, externa a nuestra institución, y en esa resonancia se veía claramente una zona occipital de hiperintensidad con salida del medio de contraste, como con ruptura de la barrera hematoencefálica. Se le achacó esto a una posible hemorragia cerebral. Estaban inciertos sus médicos al respecto de lo que estaba sucediendo. La paciente continuó con alteraciones visuales y con cefalea muy intensa y muy constante, por lo que fue enviada a nuestra institución. Y se encontraba en nuestra institución en una nueva resonancia magnética, una cierta alteración, un adelgazamiento sutil en la arteria cerebral posterior del lado derecho y algunas pequeñas zonas de isquemia distribuidas a lo largo de diferentes territorios del sistema nervioso, por lo cual se empezó a sospechar la idea de que la paciente pudiera cursar con una vasculitis, que, como lo veremos, es una causa frecuente de cefalea intensa y constante y debe de sospecharse en el contexto clínico adecuado cuando esto sucede. Se empezó con la paciente el tratamiento usual para vasculitis después de realizar punción lumbar que demostraba inflamación en el líquido cefalorraquídeo, y a pesar de empezar bolos en dosis elevadas en metilprednisolona en 1 gramo cada día, para el segundo bolo la paciente tuvo un deterioro neurológico nuevo y se encontraba esta imagen en que había una disminución del calibre de la arteria cerebral media del lado derecho y había esta zona que ustedes ven muy claramente con restricción de la difusión, es decir, con isquemia aguda en el territorio de la cerebral media, pero también en el territorio de la arteria cerebral anterior del lado derecho, y con múltiples puntos de lesión en el hemisferio contralateral, tanto derecho como izquierdo, y con una salida y una ruptura importante de la barrera hematoencefálica que se evidenciaba como la salida del medio de contraste en forma relevante. Tenía también ciertas zonas de hemorragia en el interior de la lesión isquémica y, bueno, se empezó un escalamiento agresivo de la terapia en esta paciente. Se le dio tratamiento inicialmente con plasmaféresis y posteriormente con rituximab, con lo cual se detuvo la actividad clínica de esta paciente. Estas son las resonancias de control de la paciente, en que se ve una lesión extensa e importante del hemisferio derecho, del territorio de la arteria cerebral media, pero felizmente en otros territorios se ha limitado el daño. Y la evolución de la paciente no fue mala. Sí tiene una paresia, sobre todo del brazo del lado izquierdo, pero la paciente se encuentra caminando y es muy funcional a pesar de sus lesiones importantes. Habiendo hablado del caso clínico de esta paciente, vamos a hablar un poquito en términos generales de las vasculitis primarias del sistema nervioso central. Estas son enfermedades verdaderamente autoinmunes en que a través de diversos mecanismos, tanto celulares como morales, hay un ataque, una infiltración a las arterias de diferentes tamaños en el sistema nervioso. No voy a hablar extensamente de la fisiopatología por cuestión de tiempo, pero vale la pena considerar que todos los mecanismos autoinmunes que conocemos pueden estar involucrados en esta inflamación y sobre todo en esta ruptura de la barrera hematoencefálica, que es la característica y más importante de la vasculitis. Entonces, en términos de clasificación, la vasculitis del sistema nervioso central se divide en primaria y secundaria. En la primaria, cuando hay una vasculitis que está confinada al encéfalo, a las meninges y a la médula espinal, y no hay ningún dato absolutamente de una vasculitis sistémica que esté afectando en forma secundaria al sistema nervioso central. Y en las vasculitis secundarias se dan en el contexto de la vasculitis sistémica con inflamación y con datos de enfermedad autoinmune sistémica o infección que condiciona en forma secundaria a la vasculitis del sistema nervioso central. Es muy importante hacer esta distinción y buscar intencionadamente una vasculitis sistémica cuando hay una vasculitis primaria del sistema nervioso central, sobre todo porque el tratamiento
puede ser diferente y específico cuando la vasculitis es secundaria, de acuerdo a la enfermedad que la provoca, o cuando es primaria del sistema nervioso central. Las vasculitis, siendo enfermedades raras, siguen siendo enfermedades importantes, sobre todo en términos de pacientes jóvenes que tienen infartos cerebrales, que no tienen etiologías clásicas como aterosclerosis, como cardioembolismo, etcétera. Aquí vemos que más o menos 3 a 5% de los pacientes con infarto cerebral en un paciente joven pueden tener una vasculitis primaria del sistema nervioso central, lo cual no es despreciable, sobre todo considerando que estos pacientes jóvenes tienen una causa tratable del infarto y sobre todo considerando que estos pacientes pueden ser tratados agresivamente y se puede preservar la vida y la función de los pacientes si se hace adecuadamente. La epidemiología, en términos generales, de la vasculitis primaria es rara, como les digo, 2.4 casos por millón de habitantes por año, y se da sobre todo en hombres de edad media, alrededor de los 50 años, y la vasculitis secundaria pues tiene gran variación dependiendo del diagnóstico inicial, con poliarteritis nodosa causando el 10% de los casos, la granulomatosis con poliangeitis en 4% de los casos, artritis reumatoide 1 a 8%, y el lupus, dermatomiositis, sarcoidosis, BSET, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, etcétera, provocando otra proporción de los casos. Y en nuestro medio, siendo muy importante las infecciones, la tuberculosis es una causa importante de vasculitis del sistema nervioso en nuestro medio, la meningitis bacteriana también lo es, pero también clásicamente el virus de la varicela zoster, la hepatitis C, el VIH, el citomegalovirus y la cisticercosis también en nuestro medio de forma importante como causas infecciosas de vasculitis secundarias del sistema nervioso central. La presentación clínica es muy variable. Lo que caracteriza la vasculitis del sistema nervioso son lesiones en arterias de diferente calibre, como lo hemos mencionado, y en diferentes territorios del sistema nervioso, y lo cual va a dar una característica combinación tanto de infartos múltiples como de hemorragias, con esta cefalea crónica que es un dato que nos debe hacer pensar posiblemente en que existe una vasculitis del sistema nervioso con deterioro cognitivo, con cambios conductuales. Hay que considerar el diagnóstico cuando la clínica no puede ser explicada o los estudios de imagen no son característicos, y principalmente en pacientes jóvenes con infarto cerebral y con alguna manifestación de enfermedad sistémica, si es que la hay. Existen criterios diagnósticos, pero los criterios diagnósticos son vagos, son la presencia de un déficit neurológico psiquiátrico que no se explica por otro medio, la presencia de características angiográficas o histopatológicas por biopsia de angeitis o vasculitis del sistema nervioso, y que no haber evidencia de vasculitis sistémica o alguna otra enfermedad que pudiera imitar a la vasculitis del sistema nervioso central. Entonces, como ustedes ven, pues son vagos, no son cosas muy específicas, pero enfatizo la importancia de llegar a un diagnóstico llegando a extremos de angiografía o de biopsia cerebral cuando es necesario. Se ha vuelto importante ahora cada vez más, como en toda la neuroimagen, en que hay algunas cosas que podemos ver para sospechar la presencia de vasculitis, la presencia de infarto, pero sobre todo la presencia de múltiples infartos en el mismo hemisferio o la presencia de múltiples infartos bilaterales, la presencia de lesiones que refuerzan con gadolíneo, lo cual habla de la ruptura de la barrera hematoencefálica que puede ser característica de la vasculitis primaria del sistema nervioso central, y la hemorragia intracerebral, y sobre todo cuando vemos un paciente con una presunción muy aguda en que hay una combinación de infartos cerebrales con hemorragias cerebrales, podemos empezar a sospechar la idea de que tiene una vasculitis y debemos buscarla intencionadamente. Ahora, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico en una vasculitis primaria del sistema nervioso central? Podemos tener una imagen de resonancia magnética que sugiere por estas lesiones de las que hemos hablado la presencia de vasculitis del sistema nervioso central. Se hace una punción lumbar y si hay una inflamación, eso nos ayuda a reforzar la idea de que hay una vasculitis por esta inflamación intratecal que existe en esta enfermedad, aunque la ausencia de inflamación
no lo descarta. Y entonces tenemos que ir a ver las arterias. Y estas arterias las podemos ver en una angioresonancia, aunque no será muy bueno el valor de la angioresonancia en la vasculitis. La podemos ir a ver en la angiotomografía y muy seguramente tendremos que realizar una angiografía, sobre todo cuando pensamos que la vasculitis del sistema nervioso central es de grandes vasos. Vale la pena mencionar que la angiografía, incluso siendo un procedimiento diagnóstico invasivo, tiene una sensibilidad de 80% respecto a la biopsia. Entonces, la ausencia de una vasculitis en un cuadro muy sugerente en la angiografía no nos debe de descartar por completo esto, porque se puede estar tratando de una vasculitis de pequeña arteria o de una vasculitis que no se detecta en la angiografía en ese momento. Siendo que las lesiones de vasculitis muchas veces son muy dinámicas y cambian en forma muy importante, incluso con los días, como vieron con el caso que presentamos de la paciente. Entonces, cuando consideramos que el diagnóstico es altamente sospechoso, inclusive en presencia de angiografía negativa, o cuando pensamos que puede haber involucro de arterias pequeñas, tenemos que ir a la biopsia de meninge con tejido cerebral y se puede llegar idealmente al diagnóstico definitivo. Ahora se ha encontrado que inclusive la biopsia puede dar hasta 25% de falsos negativos en biopsia. ¿Por qué? Porque se toma un área que ya no estaba involucrada, porque se toma un área que no estaba inflamada y que solo presenta necrosis o solo presenta hemorragia. Y entonces inclusive la biopsia, siendo un procedimiento tan invasivo, pues a veces nos puede no dar la presencia de vasculitis cuando es la enfermedad que está quejando al paciente. Afortunadamente, y para contrarrestar esto, tenemos estas nuevas secuencias postcontraste y las secuencias de sangre negra o black blood, en que se le pone al paciente medio de contraste y unos minutos, entre 5 y 10 minutos después de haberle puesto medio de contraste, hacemos secuencias nuevas de resonancia magnética y podemos ver en este ejemplo, por ejemplo, que la pared arterial se ha quedado con el medio de contraste, y eso nos habla de inflamación en la pared vascular, y esto nos sugiere vasculitis, sobre todo en una lesión en que hay estenosis y en un paciente joven que no tiene por qué tener calcificaciones, aterosclerosis, ese tipo de problema. Y de la misma manera, la secuencia de Blood en que se hace una sustracción mediante la resonancia magnética del flujo sanguíneo con el medio de contraste, y entonces nos permite ver si la pared arterial de la misma manera está captando ese medio de contraste y se está presentando inflamación. Una vez que hemos diagnosticado la vasculitis y que hemos tenido esa acuciosidad y esa sospecha alta para pensar que el paciente la puede tener y la diagnosticamos, ya sea con angiografía, con biopsia o con estas nuevas secuencias de radiología con las que contamos, hay que ir al tratamiento, y el tratamiento de un paciente con vasculitis primaria del sistema nervioso central debe ser muy agresivo. Empezamos generalmente con prednisona vía oral, y si hay una respuesta inmediata como la presentan algunos pacientes, pues podemos tranquilizarnos y podemos mantener al paciente con esteroide, pero si no la hay y si consideramos que el paciente está teniendo deterioro a pesar de esto, rápidamente pasamos a medicamentos como la ciclofosfamida, de la cual se tiene bastante experiencia, o en los nuevos medicamentos, por ejemplo, los bloqueadores del factor de necrosis tumoral o el rituximab. Esto para vasculitis de vaso pequeño, y para las vasculitis grandes de la misma manera ir a metilprednisolona, a ciclofosfamida, y tener un mantenimiento ya sea con prednisona, con acetoprina o con otros medicamentos como el micofenolato de mofetilo. Lo que yo les diría con la experiencia de haber visto pacientes a lo largo de 10 años con vasculitis del sistema nervioso central es que hay que ser muy agresivo, muy rápido, porque si no el paciente va a tener o una muerte inminente o va a tener una gran alteración neurológica como secuela de esta enfermedad. Como conclusión de mi plática, les puedo decir que la vasculitis primaria del sistema nervioso central es una enfermedad poco común, pero que tenemos que buscar muy intencionadamente. Entre más intencionadamente la buscamos, más nos damos cuenta que está infradiagnosticada. Es muy importante detectarla. Estos son pacientes jóvenes que tienen una enfermedad tratable con la terapéutica que tenemos en la actualidad en nuestro armamento terapéutico. Entonces hay que detectarla, hay que hacer tratamiento muy agresivo
en forma muy inicial. El diagnóstico puede ser difícil, inclusive cuando pasamos, como debemos pasar, a la angiografía y a la biopsia, es decir, a métodos invasivos en forma muy inicial. Pero afortunadamente tenemos nuevas secuencias no invasivas de resonancia magnética y cada vez tenemos mejores angiotomografías que nos pueden dar la pauta de pensar que un paciente tiene vasculitis del sistema nervioso central en forma muy inicial cuando la sospechamos. Les agradezco mucho la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en la Academia Nacional de Medicina una vez más y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias.